Otro de los temas es de la oposición. Hemos dejado de hablar de la oposición. El presidente ha concentrado mucho de la agenda periodística y va marcando un poco también a los tiempos políticos, pero están sucediendo cosas en la oposición, Denise. ¿Qué ves de ese lado? Mira, lo habíamos comentado en alguna ocasión anterior y la razón por la que no hablamos de la oposición no solamente es porque está prácticamente inexistente, sino sobre todo porque perdió peso, Leopoldo. La oposición, ha habido muchísimos debates que merecerían tener una oposición fuerte. Nada más me voy a quedar en el tema, por ejemplo, de la desaparición de las estancias infantiles o la posibilidad de que se altere, no sabemos en qué sentido, por ejemplo, el tema de los refugios para las mujeres golpeadas. Han habido decisiones muy fuertes de este gobierno, incluso debates como el tema de las organizaciones de la sociedad civil estigmatizadas por corruptas, que uno diría merecen un debate interesante. ¿Qué vemos en esos casos sobre la oposición? Lo que vemos es, en algunos casos, ausencia y en la otra, y creo que es lo más grave, falta de legitimidad. Es decir, si uno quiere incluso agarrar voces competentes para contrastar la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, te das cuenta que es incluso contraproducente hablarles. Es contraproducente porque su ilegitimidad mancha los temas, es decir, los debilita. Déjame nada más poner el caso de las estancias infantiles. ¿Qué significa hablarle al PAN? ¿A quién le hablas al PAN para que defienda las estancias infantiles? A Josefina Vázquez Mota, terriblemente señalada por un acto de corrupción. ¿A quién le hablas para defender esos temas? A Felipe Calderón, que está hablando a través de las redes. Delicadísimo, una posición muy delicada la del presidente después de todo el tema de la lucha contra la inseguridad y la guerra y lo que ha implicado. Lo que te quiero decir es, yo veo a una oposición muy debilitada, veo una oposición que no aporta, que no ayuda en los debates, que al contrario se vuelve contraproducente en los debates de fondo. Y déjame decirte otra cosa, y veo un par de imágenes que estaban ahí apareciendo, Corral, Alfaro, que muy rápidamente mueren en la opinión pública o pierden ese peso que estaban adquiriendo. Nada más déjame citarte el caso de Alfaro. Alfaro, que aparece como un personaje carismático, fuerte, como gobernador de Jalisco, y de repente en plena discusión nacional sobre la corrupción, sobre las cuestiones incluso pues no sé, en fin, ni siquiera sé cómo decírtelo, resulta que sale de austeridad, sale en la televisión, ¿de conflictos de interés? Aparece en unas fotografías sentado en la primera fila de un partido en Estados Unidos de básquetbol que cuestan un dineral, se filtra que se lo regaló un empresario, que por eso pudo sentarse ahí, él luego da la explicación, una explicación increíble de cuánto le costó. Resulta que en este instante en que estamos hablando de corrupción, de austeridad, de conflicto de interés, una de las figuras que aparecía se da un balazo público al aceptar o una invitación o sucumbir a un gusto absolutamente, digamos, lujoso, como es irse a sentar a un partido. Yo no veo a ninguna de esas figuras consolidándose, por lo tanto veo una ausencia de oposición y una oposición que está tan lastimada en la legitimidad que es contraproducente. A ver, hablas de que en los temas álgidos que hay, luego no hay a quién hablarle. En realidad, siempre podría haber a quién hablarle si en esos temas se posicionaran fuertemente, inclusive figuras que no son conocidas en este momento. Así es como se dan las oposiciones y se construyen. Es decir, podría ser un diputado, podría ser un senador, podría ser un gobernador, eso podría darse. Es decir, el tema es por qué no florecen. Y también lo que estás diciendo, por ejemplo, en el caso de Alfaro, es que ahí va despuntando y no florece tampoco. Es decir, hay un ambiente en donde lo que pasa en la oposición, en el campo de la oposición, por alguna razón, se muere no nato, ¿no? Es un no nato. Sí. O son Leopoldo, cadáveres. Leopoldo, yo quiero, el otro día empezaba, lo que pasa es que ya no dio tiempo a plantear la diferencia que hay entre oposición, pues sí, y contrapeso. La oposición es política, es de los partidos, Leopoldo. Los contrapesos son de la sociedad civil y de los organismos autónomos. Lo que pasa es que se confunde en México. La oposición se presenta como contrapeso. Vimos este grupo que de cortísima vida también, ¿sí? Encabezaba aparentemente el gobernador de Chihuahua. Los contrapesos a veces se convierten en oposición. Y el presidente, es decir, hay un error de concepto de la oposición, de los contrapesos y hasta del presidente que los trata por igual, adversarios. La oposición, Leopoldo, no existe.
No existe ya en la Cámara de Diputados, ya tiene Mario Delgado la mayoría calificada para hacer una reforma constitucional con la importación de la de por sí escuálida banca del PRD de estos 10 legisladores. Ya tiene mayoría calificada. En el Senado no. Y la única oposición que queda es el bloque opositor permanente, de preferencia, sería lo ideal, en el Senado. Pero hay muchos temas y en unos van juntos y en otros van separados. Entonces, oposición no hay. Partidos de oposición, ¿alguien se acuerda del PRD? O del mismo PRI que acaba de cumplir 90 años en la indiferencia generalizada. El PAN con sus conflictos internos, sus pugnas internas. Los demás, el PES, que ahora está con... que sería terrible, Leopoldo, que un tribunal le diera al Partido Encuentro Social el registro que perdió en las urnas. Leopoldo, violando la Constitución. Si el Tribunal Electoral le da eso al PES, habrá violado la Constitución, ha sido un golpe fatal para el Tribunal y para el Poder Judicial. Pero, en fin, no hay oposición de partidos, no hay oposición política. Y perdón, nada más para terminar, y de los contrapesos, cada día son más anulados y disminuidos. Vamos entrando un poco a cada partido, si se puede. ¿Qué ves en el PRI? ¿Qué ves en el PAN ya para ir viendo ahí? Yo creo que eso es todo. Todo esto tiene que ver con esto, porque sí es muy importante que no podemos ver la oposición únicamente en función de lo que está sucediendo en este momento. A mí me parece que hay una parte importante donde hay un asunto táctico y estratégico. Es a partir de paciencia y resistencia, porque no importa lo que hagan en este momento, les van a cortar la cabeza. Con un presidente que tiene 80% de aprobación y hace absolutamente lo que quiera, pues entonces no hay manera de poder... Por eso no florece nada. De poder actuar. Entonces sí, tiene que empezar el desgaste natural que tiene un presidente, ya veremos cuándo es ese desgaste, y de ahí podemos empezar a ver algunos liderazgos. Otros no, porque Enrique Alfaro, bueno, es la frivolidad de un viejo régimen. Bueno, más que frivolidad, es una tontería política. Increíble. Donde se está viendo la coyuntura, las condiciones, y que cometa un error de esa naturaleza, un error político de esa naturaleza. Ahora, creo que aquí es donde entramos, oposición, partidos políticos. El PRI, para poder tratar de intentar y de sobrevivir es... Que quede claro que en las próximas elecciones presidenciales no van a estar en condiciones de competencia electoral, pero para tratar de reconstruir algo para las elecciones legislativas locales dentro de 6 años, pues tiene que entender que tiene que cambiar toda su estructura mental y entender que es un partido de oposición, y así va a ser durante mucho tiempo. No puede seguir comportándose como un partido en el poder, porque no es poder, no existe. Entonces, ¿qué tipo de liderazgo tienen? ¿Qué tipo de reencuadre mental puede alcanzar el PRI como un partido de oposición? ¿Y cuál va a ser su estrategia para ver si tiene cálculos más de mediano y de largo plazo? Es lo que totalmente. ¿Y en el PAN rápidamente? En el PAN creo que ahí nacieron como un partido de oposición, fue muy eficaz como un partido de oposición y están más confundidos que el propio PRI, y creo que en términos de partido está mucho más descompuesto, con mucho menos figuras para que puedan tener un liderazgo. Creo que aquí no hay que descuidar al Movimiento Ciudadano, pese a Enrique Alfaro, porque creo que de todos los partidos de oposición, sin duda, es el que mejor trabajo está haciendo, más inteligente, más de mediano y de largo plazo, está logrando generar una convocatoria para atraer personas de diferentes partidos en busca de un proyecto de oposición, y creo que aquí, en este momento, la única oposición que tiene el presidente López Obrador y Morena está dentro de Morena. Entonces, dentro de Morena, y es los partidos de oposición fuera de Morena, ¿cómo van a aprovechar las contradicciones internas de ese partido para poder sacar algo en el mediano plazo? Loret, ¿qué ves tú? Y si puedes incluir, si es que en la ecuación entra el tema Ricardo Anaya. A ver, creo que a López Obrador, y empiezo por ahí, a López Obrador le hace falta un López Obrador. Para que la cuña apriete tiene que ser el mismo palo, ¿no? A caudillo, caudillo. Y no hay ahorita una figura visible que aglutine la oposición.
hay liderazgos por aquí, por acá. Decía muy bien René hace un rato, o sea, una cosa es defender la civilidad en la política y otra es defender a los gobernadores. La inmensa mayoría son indefendibles, ¿no? Entonces, ¿de qué echas mano? Ve las figuras que están tratando de renovar al PRI. Ve el acto de los 90 años del PRI, es de llanto. Es un funeral, eso no es un cumpleaños. Si no implica el relanzamiento del PRI para nada. Y mira que si te vas a las cifras, el PRI podía decir, bueno, pues tengo esperanza. Acuérdate, en 2006 quedaron en tercer lugar. Y en la elección intermedia de 2009 quedaron en primer lugar. Y con el Verde tuvieron mayoría en la Cámara de Diputados. Es decir, todo puede pasar en 3 años, todo puede pasar en 3 años. Entonces, primero, creo que a López Obrador le hace falta un López Obrador. Segundo, creo que no existe eso porque la inmensa mayoría no han entendido. No han entendido lo que pasó. Creo que lo de Alfaro radiografía buena parte del estado de la oposición en este país. ¿En serio el resurgimiento de Ricardo Anaya? ¿Eso se va a construir a estas alturas del partido? O sea, ¿en serio a qué le va a apostar el PAN? ¿Quiénes son sus figuras? ¿Cuáles son las del PRI? Y no han entendido que las cosas cambiaron, que el electorado está buscando otras cosas, que hay una serie de valores que a partir de la elección de 2018 el público va a empezar a exigir como base, no como bandera alcanzable, no, como piso en el comportamiento de sus políticos. Y ese es un legado innegable del triunfo del presidente López Obrador. Si no entienden eso, si no se cambian ese chip de cómo la aspiración de lo que la sociedad quiere de un político se transformó, e incluye una serie de nuevos valores a los que ellos no están acostumbrados, les va a pasar encima Morena en 3 años, pero puede surgir un López Obrador para López Obrador. Yo quisiera concentrarme en el tema del PAN, porque yo creo que la oposición más natural a este gobierno debería de ser el PAN, ¿no? O sea, el PRD creo que está muerto, el PRI está en el camino a la irrelevancia. Yo creo que aquí el tema interesante es el PAN, primero porque sí creo que hay una base panista real, quizá un 20% del electorado que vive en el Bajío, en ciertas partes del occidente, que son conservadores, clase medieros. Hay una base social real, creo que es panista, pero que el partido no está pudiendo articular. Tú decías, está liquidado Ricardo Anaya. Perdón, Raimundo, lo liquidaron, mano. Bueno, de acuerdo. Ahora, a ver, es que la noticia de ayer es que el gobierno de Peña Nieto abusó de su poder para liquidar, para sacar del camino a Anaya. Pero para efectos prácticos está fuera. Por eso, pero le hizo enorme favor Peña Nieto a López Obrador de quitar del camino justo en el momento en que Ricardo Anaya venía subiendo en las encuestas. Y le aventó el tema de la PGR, y lo que dice la nota de ayer del Reforma es que la PGR no encontró prueba alguna, que todo el dinero fue lícito en este tema de Barrientos, y ¿cuántas veces lo discutimos en esta mesa? Barrientos es otro. Barreiro, sí, exacto. Es un abuso de poder enorme lo que hizo Peña Nieto para liquidar efectivamente a Ricardo Anaya. Ahora está liquidado, sí. Entonces, ¿qué viene después? ¿Qué quedó después? Quedó Moreno Valle, que también está liquidado por otras razones, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, bueno, pues se están quedando sin líderes los panistas. Se quedaron sin líderes. Sin líderes. Sin los líderes visibles. ¿Crees que la oposición, a ver, que el espacio natural y tal vez único para la oposición es la derecha? Siendo esto un gobierno, es que es un tema ideológico también. Velo en el PRI. No. El PRI realmente tiene de dos en esta. O se sigue posicionando como un partido de centro-izquierda, lo que ha tratado de ser siempre amplio, y en ese sentido pues, se encuentra que el espacio ya está ocupado por Morena, o el propio PRI podría virar a la derecha, aliarse con los empresarios, ganarle el espacio al PAN, si tú quieres. Es decir, yo veo que necesariamente vas a... mencionas al PRI. ¿Cuál es la discusión ahorita en el PRI? Hay dos bandos. Los gobernadores, que no quieren hacerse la de tos al presidente López Obrador, que quieren llevar la paz en paz y quieren poner a Alito Moreno, al gobernador de Campeche, que es muy cercano al presidente, y entonces pues se van a convertir en... El otro bando, pues yo creo que son los
peñistas, vamos a poner expeñistas que quieren de alguna manera... Un poco la tecnocracia del PRI. Pues algo así, que creo que estaría con José Narro, pero también hoy salió René Juárez, etcétera. Pero no veo a dónde se quiere mover el PRI. Ese es el punto. Creo que el espacio natural de la oposición a un gobierno de centro-izquierda, pues es el centro-derecha. Pero está igual que el PAN. El PAN están los gobernadores y están los no gobernadores. Sí, lo mismo está. A ver, Igualmente. René. Creo que la parte de lo que está ocurriendo es que queremos entender lo que sucede hoy sin ver qué fue lo que ocurrió ayer. Yo creo que una buena parte del costo del Pacto de México fue que se igualaron en el doble sentido Los de la fundió palabra a todos. los partidos. Así es. Y se hizo muy poca política. Las reformas estructurales salían sobre la base de establecer cuotas o de colocar cuates, de recibir prerrogativas o estrictamente sobornos. Ahí se igualaron los tres partidos políticos principales. Es cierto. Entonces, no solo son los eventuales aciertos que haya tenido Morena, como los errores o desaciertos que tuvieron aquellas fuerzas. El resultado de aquello que ocurrió hace tiempo es el que vemos hoy. Por un lado, el PAN me parece que no ha logrado remontar la crisis que arrastra de haber utilizado de manera grupal a su propio partido, de Anaya a Marco Cortés. El liderazgo de Marco Cortés no encuentra referentes principales, por principales quiero decir principios o programáticos, y está tratando de tomar banderas al paso que estas ¿Qué quiere desfilan. Marco Cortés, René? Exacto. No hay un y desfilan liderazgo. muy rápido. Y desfilan muy rápido. No hay un liderazgo. Sí hay una fractura al interior de ese partido. Hay pérdida de cuadros en ese partido y el carácter multipolar de sus referentes de poder, gobernadores, coordinadores, dirigentes, no se ha articulado. Esa es la situación para mí del PAN. Por lo que toca al PRI, el PRI está en un apuro, ojalá lograra recolocarse en ese centro izquierda que tú mencionas, pero es un partido que electoralmente no se aliaba con el PAN, pero políticamente se aliaba con el PAN desde el 88 a la fecha, de ahí la palabra esta del PRIAN, ¿no? Entonces, por un lado, ahorita está en un apuro, donde tiene que deslindarse de aquella alianza que al final electoralmente le resultó costosa, pero por el otro tiene ocupado el espacio que tú decías. Y por lo que toca al PRD, es un partido que se perdió entre la diáspora y la corrupción. Eso es parte, para mi gusto, del problema. Ahora, el ejercicio más interesante hoy me parece que va a ser el del PRI, porque por segunda vez va a vivir la orfandad, pero por primera vez va a ensayar una elección interna de su dirigente. Ha electo candidatos, pero no ha electo dirigentes. Por segunda vez, Beatriz Paredes. Sí. Beatriz No, Paredes. sí, es cierto, es cierto. Es la segunda vez cierto. en los... nada más para retomar, a mí me parece muy interesante lo que dices, Leo. ¿Hay panistas? No. Lo que hay es gente que ve la realidad distinta que el presidente de la República actualmente. No son panistas, tienen una visión distinta. Y en eso regreso a la ideología. Creo que es importante. ¿Quiénes están en contra de lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Ideológicamente? Coparmex. Bueno, sí. De la verdad, ahí está. Pero hay un grupo de mexicanos, yo los situaría, por ejemplo, claramente, si lo pensamos, León, Guanajuato, toda la parte Sí, está del centro. Bajío. Yo creo que en el norte potencialmente Sí. también es un... Y yo creo que también hay otra parte, que es la que tú dices. Creo que hay una parte que es del lado de la izquierda, o lo que él llama los conservadores radicales, que son, por ejemplo, los ambientalistas, el ejército zapatista, toda una serie de valores, están en contra. Estas son las dos. Ya no hay relación directa entre estos grupos y los partidos, porque los partidos efectivamente, como dice René, yo creo que al quedar todos juntos contaminados en esa visión anterior de lo que tenía que ser un político, al dominar esta nueva visión, ellos quedan como parte del pasado, como si hubiera habido un cambio tan radical en la definición de lo que es un político, lo que se espera de él. Pero entonces que tienen Y que entonces, reinventarse. Fíjate, ¿qué es lo que veo? PAN. ¿Qué son las formas en que este nuevo liderazgo del PAN ha tratado de colocarse? Declaraciones irresponsables sobre el accidente del aeropuerto, del helicóptero. Increíble. Creen
que en base a esas declaraciones inauditas es como van a lograr, no, claramente te muestra que no tienen manera de tocar con su base. El PRI, lo mismo y los mismos, con un desconocimiento absoluto de estas nuevas reglas y, en mi opinión, se convertirá en un partido como el del Distrito Federal, es decir, un partido de dinosaurios chiquitito ahí con sus prácticas. El PRD, digamos que desapareció. Yo coincido en que el Movimiento Ciudadano es un partido que podría convertirse en realmente el partido de oposición. Creo que por los cuadros, etcétera, es interesante lo que está haciendo. Y nada más una cosa, Leopoldo, no hemos acabado de ver la destrucción de la oposición, porque cada gobernador que va a haber ahora elecciones las va a perder los que las tengan. Y dos, qué buena decisión quitarles el dinero público a los partidos, pero desde luego también va a recrudecer la crisis que tienen los partidos de oposición. Es decir, no hemos tocado fondo en la desaparición. Los partidos. Eso es lo que ¿Podría va a pasar. agregar algo? Sí, rápidamente, 30 segundos. Bueno, 10 segundos, porque quiere hablar Carlos. Rápidamente. No, es que le he hecho esta pregunta a los morenistas. ¿Ustedes quién ven como oposición? Y está tan débil la oposición partidista que dicen, la Coparmex, organizaciones de la sociedad civil, nosotros, los que criticamos a López Obrador en los medios, ahora somos opositores, ¿no? Cuando yo no me siento opositor, desde luego, ¿no? Pero es tan débil la oposición partidista. Que no ven a nadie del otro lado. Que, ¿no? Y la empiezan a ver en otros lados. Sí, finalmente. Yo no creo, doctor, que esto sea un tema de geografía política de si se van a posicionar a la derecha o a la izquierda, porque creo que lo que tienes hoy no es un tema de izquierda, no es un tema ideológico, no es ni siquiera un tema de partido, un tema Morena, es la concentración del poder en un solo hombre, que es el presidente López Obrador. Entonces, ¿cuál es el otro sector del electorado al que le puede apostar la oposición? No le voy a llamar el anti-López Obrador, porque el anti no me gusta, pero el AMLO no, digamos, ¿no? Vamos a ver, yo creo que no este año, sino en 2020, ya de qué están hechos los nuevos gobernantes. Ya sabemos cuánto crecerá la economía, si realmente se acabó la corrupción, si lo del huachicol es en serio. Habrá un chorro de cosas que evaluar. Yo creo que en el 2020, si este gobierno se enfrenta con una realidad que no le es afín y tropieza, se empezará a crear un frente que será AMLO no. Y creo que más allá de ideologías políticas y más allá de partidos, ese es el sector del electorado al que le pueden apostar por lo menos en la elección intermedia.